Es un gusto estar con ustedes nuevamente para tener un repaso más de la lección de la escuela sabática. Esta lección tiene como título Haciendo la paz, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. En esta hora pedimos sabiduría, te agradecemos por la vida, por la salud, por los mensajes que nos estás enviando en este trimestre, que nos preparan para el día malo. Te pedimos que nos ayudes a entender cómo el apóstol San Pablo, en una forma magistral, utilizando un ejército militar terrenal, nos lleva a explicarnos que somos parte del ejército celestial y que nuestro comandante en jefe es nuestro general, el Señor Jesucristo. Quédate con nosotros y ayúdanos a poner en práctica lo que vamos a aprender en esta lección, en esta semana, y lo que venimos estudiando a través del trimestre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, dijimos que la lección tiene como título Haciendo la paz. El versículo que debemos memorizar lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 16 y 17. Les ruego que se lo puedan aprender. Si logran hacer esto, tendrán 52 versículos, si se lo aprenden, por supuesto, cada sábado. Hay veces pregunto yo en una lección de mi clase, ¿quién se lo aprendió? Y son muy pocos los que dicen yo me lo sé. Así que necesitamos hacer un esfuerzo. Los versículos no son tan difíciles, solo es uno. Solo necesitamos repetirlo durante la semana y el Señor lo va a ayudar. Pero aquí hoy dice lo siguiente: sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esta lección se nos introduce hablando acerca de una obra titulada El progreso del peregrino, que escribió un convertido, un cristiano, un pastor, que tenía como título John Bunyan. Si usted no ha leído el libro, yo lo tengo en mi oficina, no es muy grande, pero hay películas que se han hecho. Yo le voy a dejar aquí una tarea. En la descripción del video le voy a dejar el link para que pueda ver una corta biografía. Le busqué la más corta, 9 minutos, 8 minutos, 41 segundos creo, para que usted pueda, si nunca ha escuchado hablar de John Bunyan, poder por lo menos tener una idea de quién era y lo que padeció. Estuvo preso no solamente una vez, más de 2 veces. Su esposa, aunque en esta biografía que escuché no se le da tanta importancia, realmente fue lo que lo ayudó en momentos de flaqueza, cuando ya no podía más, porque realmente en las prisiones donde él estaba era algo muy triste con las ratas. Y bueno, finalmente esta mujer le dio ánimo para que él siguiera adelante, y no solamente escribió la obra del peregrino, sino que creo que escribió 5 libros más. Se nos cuenta aquí que antes de salir para la tierra prometida, porque esta obra del progreso del peregrino es una alegoría de su propia conversión. Es un viaje que él realiza de la ciudad de destrucción hacia la ciudad celestial y pasa por diferentes estaciones. Va por el desierto de la desesperación, pasa por la feria de la vanidad. Satanás le pone obstáculos en el camino, pero finalmente él logra llegar a la tierra prometida, a la ciudad que Dios le ha preparado y que le ha preparado a usted. Aquí la lección dice que antes de partir en ese viaje, en esa alegoría que él hace de su propia conversión, pasa por un lugar donde el rey tiene muchas armaduras para que él pueda protegerse y no ser asaltado en el camino. También en esta historia él lleva un fardo, una mochila de pecado que después
se le quita y puede caminar más rápido hacia esta ciudad celestial. Aquí se nos habla en esta lección de que Dios tiene un arsenal también, un arsenal para vestirnos a nosotros, para que nosotros podamos resistir a este enemigo del cual estudiamos la semana pasada y en el cual tenemos una guerra que es una guerra completamente real. Aquí la lección en la introducción nos dice que la palabra griega para esta armadura es la palabra panoplia, que es un término donde se describe cómo el Señor quiere vestirnos de pie a cabeza para que nosotros podamos obtener la victoria. En esta semana vamos a estudiar parte por parte esa coraza que Dios nos ha proveído para que podamos nosotros resistir y prepararnos, tenerla hoy, para que no venga ese día malo que estamos esperando, los últimos días de la historia de este mundo, nosotros podamos estar listos para poder combatir de parte del Señor Jesús. Somos parte del ejército celestial y nuestro general es el Señor Jesucristo, el príncipe de las huestes celestiales. Me gustaría que leyéramos una cita que está en el espíritu de profecía para comenzar nuestro tema en esta mañana. Ustedes saben que yo pongo algunas citas que no están en la lección de la escuela sabática, pero que creo que nos pueden ayudar para que nosotros podamos entender o ampliar más este tema del cual estudiamos semana tras semana. Aquí dice: Dios ha provisto abundantes medios para tener éxito en la guerra contra la maldad que hay en el mundo. La Biblia es el arsenal donde podemos equipararnos para la lucha. Nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad. Nuestra cota debe ser la justicia. El escudo de la fe debe estar en nuestra mano. El yelmo de la salvación sobre nuestra frente y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hemos de abrir camino, dice, a través de las obstrucciones y enredos del pecado. Así que, mis queridos hermanos, Dios nos ha provisto, dice, medios para que nosotros podamos tener éxito. Vamos adelante en el día lunes. El día lunes tiene como título La Iglesia, un ejército unificado. Uno de los pasajes que tenemos en esta mañana, hay más pasajes en la lección, yo les pido que lo leas todos, porque si no, no tendríamos tiempo para comentar todos los pasajes uno por uno, pero he escogido parte de aquellos que creo que son centrales y que mandan el mensaje de cada día. Aquí dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mensaje de hoy es que nosotros necesitamos tener una iglesia unida, que nosotros para obtener victorias grandes debemos trabajar unidos. Yo fui a buscar más información acerca de la lección y me puse a leer algunos hombres que han conquistado grandes triunfos en los anales de la historia. Y estos hombres fueron militares poderosos, pero una de las razones por las cuales ellos obtuvieron esta victoria, y cuando nosotros leemos esas historias, vamos a la secundaria, a la universidad, y se citan estas personas que tienen muchas frases que son muy interesantes, lograron estas conquistas porque lograron unificar un ejército, lograron convencerlo de sus ideales, al punto que estos soldados estaban dispuestos a morir por las supuestas causas que estos hombres predicaban para ir a la batalla. Algunas de estos ideales simplemente estaban basados en la avaricia, la codicia, la conquista, ¿verdad? Y poder de esa forma saquear a todos estos imperios. Algunas guerras fueron guerras que tenían una razón importante, pero al hablar de estas guerras antiguas,
Muchas de esas guerras simplemente era el ansia de poder de estos hombres que eran unos militares extraordinarios y que lograron a través de esos ejércitos unidos conquistar, expandir su reinado. Sin ellos nunca lo hubieran logrado, y aunque se le dé el crédito a estas personas, realmente pudieron conquistar todas estas tierras y realizar todas estas hazañas porque pudieron convencer a los ejércitos que pudieran unificarse en un solo ideal. El apóstol San Pablo, tomando esta ilustración militar, le dice a la iglesia que por favor cooperen, que seamos unidos, que somos soldados del reino celestial y que la guerra no es solamente individual, no soy yo que estoy luchando solo, sino que al estar unidos podemos realmente encontrar fuerza los unos a los otros. Napoleón Bonaparte dijo lo siguiente: no temo un ejército de leones dirigido por una oveja, temo un ejército de ovejas dirigidos por un león. Por supuesto, Napoleón Bonaparte era ateo. Sin embargo, era un estratega militar. Y él dice algo aquí importante, y es que el que dirige el ejército debe ser una persona que convenza, que motiva a las personas a ir al frente de la batalla. Ahora, ellos tenían discursos, prometían cosas al ejército. Mi querido hermano, nosotros tenemos un general que no solamente nos ha prometido la vida eterna, sino que él primero nos dio el ejemplo. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué más necesitamos nosotros para que él nos convenza de que esta guerra en la cual estamos es justa, es verdadera, que el enemigo, que son potestades, gobernadores, dice aquí, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad que nos atacan, realmente están vencidos y que nosotros en Cristo Jesús tenemos la victoria? Otro pasaje que está en este día nos dice: orando en todo tiempo con toda súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y entonces dice aquí: y por mí, dice el apóstol San Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. El apóstol San Pablo dice: suplico por favor que le pidan a Dios que me dé la sabiduría necesaria para cuando yo abra la boca poder dar las buenas nuevas de salvación. Él era parte de este ejército. Él quería que su iglesia en Efesios, que los cristianos pudieran estar unidos y que pudieran orar los unos por los otros. Pero esto lo vamos a ver en el día viernes un poco más ampliamente. Tenemos una cita aquí del Espíritu de Profecía en la página 636 y me gustaría pues decirle que el ideal de Pablo, el ideal de Cristo es que la iglesia esté unida. Lamentablemente no todos los cristianos se van a unir. Esto son profecías que están escritas en la Biblia, es profecía que está escrita en el Espíritu de Profecía, donde da mucha tristeza tener que pues mencionarlas. Pero el Espíritu de Profecía dice que hay estrellas que brillaron, que dejarán de brillar. El Espíritu de Profecía dice que habrán hijos que venderán a sus padres por un plato de comida. El mismo Señor Jesús dijo que Él no vino a traer paz a la tierra, que su palabra iba a dividir los hogares y que la nuera iba a estar contra la suegra, los padres contra los hijos. O sea, la palabra de Dios une, pero todo aquel que no quiere unirse al ejército celestial se va al otro ejército. Y por supuesto, mis queridos hermanos, entonces como hay dos ejércitos, hay una guerra entre estas dos clases de militares, por decirlo así. Un militar o un ejército que pertenece al reino celestial y aquellos que deciden ponerse de parte del enemigo. Así que van a haber momentos como hay en la Biblia que tal vez tú quedes solo,
Van a haber momentos, dice el Espíritu de Profecía, que vamos a ser separados y que en esos momentos nosotros necesitamos acordarnos que a pesar de que ocurra esto, mi querido hermano, el Señor está con nosotros y que Cristo ya sabe lo que es enfrentar una batalla de esta naturaleza. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Él no te abandonará. Ahora, yo tengo que decirle en una forma positiva de que en el tiempo del fin habrá un remanente. Habrán personas que se unirán y que se pondrán de parte del Señor. Pero aquí dice lo siguiente, hablando acerca de una batalla muy grande que tuvo el Señor Jesús. Dice la sierva de Dios en este mismo capítulo que la salvación de todos los hombres dependió de un hilo. El mismo Señor Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba sintiendo la dureza del conflicto, pero el Señor Jesús se repuso y dijo, haz tu voluntad. Entonces dice aquí, habiendo hecho la decisión, cayó moribundo al suelo del que se había levantado parcialmente, donde estaban ahora sus discípulos para poner tiernamente sus manos bajo la cabeza de su maestro desmayado y bañar esa frente desfigurada en verdad más que los hijos de los hombres. El Salvador pisó solo el lagar y no hubo nadie del pueblo con él. Pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo. Ninguna arpa vibraba. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de la huesta angélica mientras en silencioso pesar veía al Padre retirar su rayo de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. Vemos aquí que el Señor Jesús quedó completamente solo, mis queridos hermanos. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Yo te digo eso porque el ideal, como ya dije, es que estemos unidos. La lección nos dice qué podemos hacer nosotros para cooperar con la unión de la iglesia. Y por supuesto lo vamos a decir en esta lección. ¿Qué podemos hacer para eso? Pero mi querido hermano, si por alguna razón estás como el profeta Elías y sientes que en tu iglesia ha cogido otro rumbo, porque hay veces el pecado, mi querido hermano, también aparece en comunidad. Todo el mundo como que se quiere desviar y uno tal vez ve que la iglesia va por mal camino y tú dices, pero ¿dónde están aquellos que no se ponen de parte de la palabra del Señor? Si por alguna razón te sientes como el profeta Elías que has quedado solo, Dios tiene personas que están orando por ti. No desmayes, sé firme, siga adelante. Así le pasó a aquellos 3 jóvenes hebreos cuando todos aquellos se arrodillaron delante de aquella estatua que había levantado Nabucodonosor. No solamente se arrodillaron los paganos, sino todo el pueblo de Israel. Y aún el rey fue invitado a esa reunión y también se postró. Sin embargo, ante la presión de la música, la presión de ese horno que se estaba calentando y la presión de todos aquellos que se arrodillaron delante de esta estatua, esos 3 jóvenes se mantuvieron unidos y firmes. Y tú sabes el resto de la historia. El mismo Señor Jesús vino cuando fueron echados en ese horno que ardía 7 veces más y no se quemaron, dice, un solo cabello. Así que quiera Dios que la iglesia donde tú estás sea una iglesia unida y que donde quiera que estemos promovemos la unidad en Cristo Jesús y en su palabra. Pero de no ser así y te sientes solo, ora al Señor. La Biblia dice que los cristianos estarán orando por las abominaciones que están sucediendo. Y mis queridos hermanos, al ver la iglesia en una forma mundial, dijo un predicador, ya lo repetí en otra lección, nuestra iglesia lamentablemente es la iglesia que tiene más movimientos independientes. Usted puede ir a YouTube y va a ver personas que están esperando que pase un problema y entonces de eso hacen un sermón
estamos completamente divididos por todas partes. Sin embargo, Cristo viene pronto y el llamado en este día domingo es que nosotros podamos tener un ejército unido. Muy bien, sigamos adelante en nuestro estudio en esta mañana. Leamos otra cita del Espíritu de Profecía que está en la página 371 de Testimonio para la Iglesia, tomo 5. La Iglesia de Cristo puede apropiarse, compararse a un ejército. La vida de cada soldado es de penuria, dificultades y peligro. Por todos lados hay enemigos vigilantes, dirigidos por el príncipe de las potencias de las tinieblas, quien nunca duerme y nunca abandona su puesto. Cuando quiera que el cristiano descuide su guardia, este poderoso adversario ataca repentina y violentamente. A menos que los miembros de la iglesia se mantengan activos y vigilantes, serán vencidos por sus artificios. Qué tristeza, ¿verdad? Hay dos ejércitos. Ese ejército invisible que trata de destruirnos, que Dios no se lo permite si nosotros oramos, pero también dice aquí que Él tiene personas que lamentablemente pertenecen al ejército de Satanás y que dirigidos por él lamentablemente tratan de destruirnos, de destruir la unidad en la iglesia, de destruir la unidad en nuestros hogares. Por lo tanto, aquí dice que la única forma que tenemos nosotros para poder hacer frente a estas acechanzas del enemigo, que dice que nos ataca repentina y violentamente, es estar activos y vigilantes. Ya lo estudiamos la semana pasada, ponernos no una parte de la armadura de Dios, sino toda la armadura del Señor. Vámonos al día lunes. El día lunes tiene como título Cinturón y Coraza. Uno de los versículos que he escogido está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, donde nos dice: ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Esta es una versión de la traducción actual, ¿verdad? Aquí nos dice que el sufrimiento, mis queridos hermanos, la lucha, pertenecer a este ejército, estar siempre activo, como dijimos, nos ayuda a nosotros para que dejemos de pecar, sino que nos mantengamos en guardia a través de la oración. Y otro pasaje que es muy conocido dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Podemos ver aquí entonces, mis queridos hermanos, que nosotros debemos estar bien despiertos, debemos estar velando, porque tenemos un enemigo que está siempre listo para atacarnos. Aquí tengo yo una imagen de un soldado romano. Vemos que tiene el casco, vemos su coraza, su túnica, su escudo, su cinturón, su espada, su lanza y la sandalia. Yo me imagino, mis queridos hermanos, que Pablo, que escribió esta carta, no se olvide, desde la prisión, veía un soldado que estaba siempre preparado con este uniforme. Aunque el apóstol San Pablo no era un sicario ni un guerrillero, sino que predicaba la palabra del Señor, yo estoy seguro que ese soldado, así como está en esta imagen, estaba siempre en guardia, vigilando al apóstol San Pablo. Aquí se nos habla hoy acerca de el cinturón y la coraza. Vemos aquí el cinturón exactamente como lo describe la lección de la escuela sabática, y vemos la coraza, que es muy importante ya que protege al corazón. Imagínense que este soldado llega a la guerra, suenan las trompetas y no esté preparado, o no encuentre el casco,
o no tenga la coraza, o la lanza se le perdió, o no encuentre la espada, o no tenga el cinturón, seguramente moriría antes de ir a la batalla. Por lo tanto, Pablo, utilizando este lenguaje militar, observando en su tiempo los soldados, hace esta ilustración que nos llega hoy a nosotros para que podamos entender que tú y yo debemos que estar siempre listos cada día. No hay un solo minuto en la cual nosotros debemos de descuidarnos. Y aquí, por supuesto, nos dice la lección, la palabra del Señor, que el cinturón representa la verdad. Tú y yo debemos ser expertos en la verdad, estudiar a través de la palabra del Señor. Cristo dijo, escudriñad las escrituras, dijo, porque en ellas os parecéis que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. También Cristo dijo que en su palabra es santifícalos en tu verdad, ¿verdad? La palabra contiene la verdad. Por lo tanto, debemos ser expertos, mis queridos hermanos, en ponernos ese cinturón, que es el cinturón de la verdad. Sin ese cinturón, nosotros podemos ser engañados. ¿Y cómo están saliendo falsas interpretaciones, falsas doctrinas, que parece que fueran verdad? Son realmente bien difíciles de detectar. Por lo tanto, mis queridos hermanos, dice, cíñete el cinturón de la verdad. Luego nos habla de la coraza, y la coraza representa la justicia. El comentario bíblico adventista dice que esta justicia es la justicia de Cristo, pero que también pudiera representar la lealtad que tenemos nosotros por nuestro Maestro. Un soldado debe estar siempre presto para avanzar, para servirle al Señor. Si nosotros estudiamos los viajes de los israelitas en el desierto, cuando la nube se levantaba, los israelitas marchaban. Cuando esa nube se detenía, el libro de Corintios dice que la roca, dice que guiaba a este pueblo era Cristo. Dios los estaba entrenando para que pudieran cruzar la frontera y tomar la tierra prometida. Pero ustedes saben que a pesar de que caminaron en ese desierto y que Dios subía la nube y bajaba y habían aprendido a caminar y a detenerse, lamentablemente cuando llegaron a las fronteras de la Canaán, no tuvieron la fe necesaria para poder creer en la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros necesitamos esa coraza de la justicia para que nosotros podamos hacer frente a estas batallas terribles que tenemos en este mundo. Así que sigamos adelante en el estudio de lo que nos falta de esta vestimenta que es la que Dios nos ha proveído para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Me gustaría una vez más citar a Napoleón Bonaparte. Él dijo, Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios, pero ¿sobre qué descansamos las creaciones de nuestro genio? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor, y en esta hora millones de hombres morirán por él. Napoleón dijo una verdad. Ellos eran unos genios militares y los cristianos, por amor al Señor Jesús, están dispuestos a morir por su general también. Pero la diferencia entre estos hombres que alcanzaron grandes triunfos es que Cristo dio la vida por nosotros. Y por ese amor tan grande y por las promesas que nos ha dado, que Él conquistó para nosotros, tendremos la vida eterna. Los cristianos a través de la historia, como Él dijo, mueren por millones.
Sin embargo, algún día, cada soldado del ejército celestial, cada uno que ha pertenecido a ese ejército, se levantará. ¿Y saben qué? Nuestro general, él mismo, nos pondrá una corona. Algunas tendrán muchas estrellas, otras pocas, pero nosotros nos las quitaremos y las arrojaremos delante de él y cantaremos aleluya y gloria a su nombre. Mis queridos hermanos, esta es una guerra difícil, desigual como hemos estudiado, pero tenemos un general que nunca nos va a abandonar. Tenemos las promesas que nos ha hecho, no solo de la vida eterna, sino de estar con él por la eternidad. Por lo tanto, aunque esta declaración de Napoleón Bonaparte sea una verdad, quiero decirte que hay cristianos que han muerto cantando, glorificando a Dios, que han sellado su lealtad con la muerte, pero que no se arrepienten, sino que gozosos han dado su vida por el Evangelio, para que otros, mis queridos hermanos, puedan conocer las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué le pasó a Alejandro? ¿Qué le pasó a César, a Carlos Magno y a estos hombres importantes? Bueno, el 18 de junio, si usted se recuerda de la secundaria, en 1815, en la guerra de Waterloo, estudiamos eso en la escuela, la secundaria, ¿verdad? El general inglés Arturo Wellington lo venció. Y cuando parecía que Napoleón iba a unir toda Europa, ustedes saben que había una profecía en el capítulo 2 de Daniel que decía que nunca más iba a unir el hierro con el barro. Por lo tanto, Napoleón con toda su grandeza descansa en una tumba sin esperanza de vida eterna. ¿Dónde quedó Julio César? En el año 44 su propio senado lo asesinó. ¿Dónde quedó Carlos Magno? Ni tan siquiera murió en un campo de batalla. Se cree, según los historiadores, que murió de una hemorragia nasal y si no, de una úlcera maligna. ¿Dónde quedó el gran conquistador que después de 2000 y tantos años todavía se investiga sus grandes hazañas, que conquistó todos los imperios que existían en aquel entonces? Murió cerca de cumplir 33 años. No se sabe si su copero lo envenenó o si realmente murió de una cirrosis cuando se bebió esa gran cantidad de alcohol de la copa de de Hércules. Así que todos estos hombres genios de la guerra militar, sí podemos decir que en los anales de la historia alcanzaron grandes triunfos, pero fueron derrotados. Mi querido hermano, la diferencia entre esos hombres y tú y yo es que aunque nosotros podamos tener una victoria, aunque tengamos que descansar, nos levantaremos para estar con nuestro general por la eternidad, aquel que dio la vida por nosotros. Sigamos adelante, vamos a leer otro pasaje para reforzar el estudio de este día. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi querido hermano, esta parte le dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, no se refiere a la fidelidad del cristiano, se refiere a la fidelidad de Cristo. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Él luchó todas las victorias y por amor a ti y a mí venció. Este es nuestro general. Y aquí el apóstol San Pablo, escribiendo la última epístola, ¿verdad?, le dice a su
pastor joven Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mi querido hermano, estamos a veces pues pasando por situaciones difíciles, conflictos, pero nunca olvidemos, mis queridos hermanos, que el Señor Jesús ya pasó por todo esto y que no estamos solos. Si nos aferramos al Señor Jesús, Él nos dará la salida. Hay veces somos derrotados porque no nos ponemos la armadura de Dios y entonces la culpa no es del Señor Jesús, sino que nosotros no nos entregamos, como venimos estudiando, en una forma activa en la participación de ese ejército que tiene como fin ganar almas para el reino celestial y que tú y yo podamos ser salvos. Vamos para el día martes. El día martes tiene como título Sandalias. La iglesia hace la paz. Dice aquí, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. El apóstol San Pablo dice aquí que la iglesia debe calzarse con las sandalias del evangelio, de la predicación de la paz. Y es que nuestra guerra está basada en el amor, como dijo Napoleón Bonaparte. Donde llega el evangelio hay paz. Esta paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios es una paz que solamente da el Espíritu Santo. Esa paz te ayuda a estar tranquilo en cualquier situación de la vida. Esto es lo que no podían entender aquellos militares griegos, aquellos militares romanos, que según el honor había que morir batallando, matando, y aun cuando se veía derrotado, quitarse la vida ellos mismos. Nosotros, mis queridos hermanos, predicamos la paz. Cuando Cristo entra en el hogar hay paz. Cuando realmente Cristo está presente en la iglesia hay paz. Nuestro evangelio no es un evangelio de guerra. Mira, en el tiempo de la pandemia, aunque usted no lo crea, las personas comenzaron a armarse de armas. Lo triste es que un profeta, que aún los adventistas del séptimo día, aquellos que no tienen una mente crítica, que son un poco ingenuos, que no estudian las escrituras, publicaron los videos de esta persona. Él decía que los rusos en el año pasado, diciembre, no me acuerdo, octubre, iban a venir y iban a atacar los Estados Unidos, que los perros, dice, o lobos, iban a atacar a los cristianos. Y este señor fomentó que deberíamos de comprar armas, que los cristianos deberían de prepararse con revólveres y rifles. Algunos adventistas con mucha tristeza creyeron en las profecías de este falso profeta. ¿Dónde está hoy lo que él dijo, verdad? Yo me acuerdo que me preguntaron y hasta se ofendieron. Dijeron, es que ustedes creen que todos lo saben y que Dios no le habla a otras personas. Mi querido hermano, yo creo que Dios le habla al que le da la gana. Si Dios puso a un burro a hablar, Dios puede hablar a cualquiera persona que busque al Señor. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, y tenemos 10 puntos para probar si un profeta es falso o no. Y mis queridos hermanos, aunque a algunos no les guste, los Estados Unidos es una potencia que no va a caer hasta que, dice la sierva de Dios, ellos finalmente anulen la libertad religiosa y en su constitución aprueben, mis queridos hermanos, que no habrá
muchas formas de adorar a Dios y no solamente una. Usted conoce bien las profecías. Cuando ellos, mis queridos hermanos, por ese voto no permitan a los cristianos adorar libremente y a nosotros en el día del Señor, Dios entonces retirará su protección y esta nación que ha sido, dice, una nación que ha acogido personas de todo el mundo, entrará en la tragedia, en el fracaso y en la ruina. Vemos que esta nación va en esa dirección. Por lo tanto, tenemos la palabra de Dios para poder comprobar si un profeta es falso o no. Y este profeta lamentablemente era falso. Nosotros, mis queridos hermanos, anunciamos el evangelio que restituye, el evangelio que trae gozo, un evangelio que nos trae tranquilidad en estos momentos cuando el mundo está pasando por dificultades. La lección nos mandaba a nosotros a repasar los 6 pasajes que habían en la lección y que hablaban acerca de la paz, cómo Dios de 2 pueblos hizo una paz, cómo se derribó esa pared que había intermedia y hizo de 2 pueblos uno, cómo Dios iba a quitar los mandamientos, pero no los 10 mandamientos del Señor, sino mandamientos expresados en ordenanzas, aquello que los judíos, en vez de adorar al Creador, que fue el que los dio, adoraron a esos sacrificios, más que a realmente lo que significaban, que era la venida de Cristo. Entonces Dios tuvo que eliminar todo ese templo, que era un símbolo, una sombra de la realidad, y que impedía, mis queridos hermanos, y que impidió finalmente que los judíos y los gentiles pudieran adorar juntos, unirse, porque ellos siguieron creyendo en un viejo pacto y no aceptaron, mis queridos hermanos, que el Señor Jesús había cumplido todas esas profecías. Y por supuesto el libro de Efesios en el capítulo 2 dice que y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros los gentiles que estábamos lejos, y nos manda, dice, que en el Espíritu nosotros guardemos el vínculo de la paz. Y en el libro de Efesios capítulo 6 que estamos estudiando hoy en este día dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y el versículo 23 dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Nuestro Evangelio es un Evangelio de reconciliación, de paz entre los hermanos, de paz con Dios y de, mis queridos hermanos, un evangelio que nos ayuda a nosotros para que realmente en momentos de dificultad, en los momentos que vienen, nosotros, como dijo el Señor Jesucristo, no podamos abrumarnos por estas situaciones, sino que podamos confiar que Cristo Jesús tiene todas las cosas bajo su control. Muy bien, llegamos al día. Muy bien, llegamos al día miércoles. El día miércoles tiene como título escudo, casco y espada. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Aquí la lección nos explica la palabra del Señor, que el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? Es creer, confiar en Cristo Jesús. Se nos explica que los soldados romanos usaban ese escudo y que era en una forma así como doblado para protegerse no solamente del enemigo que venía del frente, sino de aquellos que también los atacaba por los costados. Imagínense ir a la guerra sin un escudo de eso, en esas guerras antiguas que eran cuerpo a cuerpo. Bueno, seguramente que no iba a durar mucho ese soldado en esa guerra terrible y iba a perder la vida. Así que nosotros necesitamos, dice, sobre todo, tener la fe, creer que las profecías se van a cumplir, creer que las promesas de Dios son verdaderas, creer que estamos envueltos en una guerra terrible, pero también creer que son más los que están con nosotros, como decía la lección de la semana pasada, que el enemigo que nos ataca. Necesitamos aferrarnos de la fe.
Ayer predicó el pastor de la iglesia y hizo un experimento interesante. Llamó a un hermano y le preguntó, ¿usted confía en mí, mi querido hermano? Y el hermano dijo, claro, yo confío en usted. Entonces le pidió que cerrara los ojos. Y sin que él se diera cuenta, el pastor trajo una silla y la puso detrás de él. Y le dijo, si usted confía en mí y yo le pido que usted se deje caer de espalda, ¿usted lo haría? Entonces el hermano, por supuesto, ¿verdad? No confiaba 100%. Él pensó, meditó, entró en la lucha, ¿me tiro o no me tiro? Y finalmente dijo, por supuesto, la presión de todos los que estábamos en la iglesia, queríamos que él tuviera fe, que se tirara de espalda, ¿verdad? Debido a esa presión, él dijo, yo me tiro. Y entonces hizo como que se tiró, como que se sentaba, pero no se tiró de verdad. Entonces, él no sabía que detrás de él había una silla, que si él se tiraba no se iba a caer. Pero, mis queridos hermanos, nosotros, y está bien, dijo el pastor, tú no tienes por qué confiar en mí, pero nosotros debemos de confiar en el Señor. En una película que yo vi cristiana, alguien dijo, yo estoy en una montaña y si Dios me dice que me tire, cierro los ojos y me tiro al precipicio. Dios pondrá la escalera. Eso es tener una fe en Cristo Jesús. Y mi querido hermano, el pueblo de Dios que estará unido desarrollará esa fe. Ha sido preparado a través de los últimos días con pruebas y luchas. Las luchas tienen, mis queridos hermanos, una razón. La sierva de Dios dice que nos están preparando en este ejército celestial, que las pruebas que pasamos son para que estemos preparados para cuando tengamos que marchar, nosotros podamos realmente hacerlo. Dice una historia que cuando Alejandro Magno iba a luchar contra el imperio persa, el ejército de los persas eran inmensamente grandes, 5 o 6 veces, y el ejército de Alejandro Magno era muy pequeño. Así que desde la muralla, el rey de Persia le dijo, mira, ríndete, porque no nos vas a poder vencer. Mira los poquitos soldados que tú tienes en comparación con el gran ejército que tenemos nosotros. Y lo que dice la historia es que Alejandro Magno mandó a su ejército a que se pusiera enfrente de un precipicio y le dijo, marchen. Y a medida que iban marchando, iban muriendo en ese precipicio. ¡Alto! Se detuvieron. Esta es la respuesta que yo te mando, rey de Persia. Y finalmente, al ver eso, todas esas personas que estaban en la muralla cuando Alejandro Magno fue a atacarlo, el ejército lleno de miedo salió huyendo y finalmente ese ejército pequeño de hombres valientes conquistó el imperio de Medo y de Persa, como la profecía lo había señalado. ¿Qué sería? ¿Qué habríamos hecho nosotros si estuviéramos en esa primera fila donde Alejandro Magno mandó a marchar? ¿Cómo es que esos soldados que luchaban por ideales que a veces no eran tan verdaderos podían hacer algo así? Y nosotros, mis queridos hermanos, que estamos envueltos en esta guerra, pero que tiene que ver con la vida eterna, que tenemos realmente pruebas de que Cristo murió por nosotros, de que Él quiere el bien. ¿Cómo es que nosotros a veces no tenemos la fe? Y no en cosas grandes, en cosas pequeñas. Nosotros comenzamos a reclamar al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Ni tan siquiera le preguntamos ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me pones en esta situación? Muchas veces Dios está trabajando. Tenemos citas donde dice que donde hubo pérdida, hubo ganancia. Dios tiene el control de nuestras vidas. Hay cosas que no podemos entender, pero si creemos en Dios y tenemos ese escudo de la fe, nosotros vamos a pagar los dardos que le tira el enemigo, falsa doctrina, dudas, pruebas que nos trae. Con esa fe nosotros estamos cubiertos. Y aquí dice, mis queridos hermanos, que debemos tomar el yelmo, ese casco, que es el casco de la salvación.
Nosotros somos salvos en Cristo Jesús. ¿Lo crees en esta mañana? Tú y yo, si aceptamos a Cristo, si vivimos en Él, si tenemos esta armadura, tenemos la salvación. Dios la ha prometido y Dios no puede mentir. Y dice aquí que debemos tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Da tristeza hoy ver las iglesias. Observe la suya. Tal vez yo estoy equivocado, pero son muy pocos los que traen una Biblia. Son muy pocos los que estudian de verdad la palabra del Señor. No tenemos tiempo, esa es la excusa. Hacemos todas las cosas, andamos afanados por trabajar, hacemos tantas cosas, pero no podemos apartar sistemáticamente tiempo para estudiar la palabra del Señor. Y es por eso que hay tantos problemas en la iglesia. Es por eso que tenemos tanta duda y no tenemos fe. Es por eso que no tenemos el casco de la salvación. Porque, mis queridos hermanos, la importancia del estudio de la palabra del Señor. Y te estoy hablando a ti, me estoy hablando a mí. ¿Cómo está el estudio de la palabra? Hoy preguntas cosas que eran elementales en años anteriores y las personas no saben. Ni tan siquiera algunos pueden explicar Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, ni tan siquiera sabemos quién es el rey del norte. Hay cosas que son básicas en la palabra del Señor, pero que nosotros no las conocemos porque no hemos estudiado la palabra del Señor. ¿Y sabe quién tiene la culpa? Los que dan estudios bíblicos. O mejor dicho, se bautiza la gente sin los estudios bíblicos. Algunos dicen, bueno, que las doctrinas no son tan importantes, que en el camino se van arreglando. Y mis queridos hermanos, te tengo muy malas noticias. Aquellas personas que no estudian la palabra del Señor, muchos de ellos serán los que nos entregarán en el tiempo del fin. Pero más con vosotros no será así. No solamente escucha la lección o repasos que hay muy buenos, ¿verdad?, de otras personas. Estudia por ti mismo, repasa, lee el espíritu de profecía. Las estadísticas dan miedo. Unos cuantos leen nada más el espíritu de profecía. Algunos ni creen en eso. Yo creo en la Biblia, dice la Biblia. Ni la leen. Si creyeran en la Biblia, supieran que el don de la profecía, el don que Dios dio a los profetas, es una señal del tiempo del fin. Pero muchos alardean, yo creo en la Biblia. No crees en la Biblia. Si creyeras en la Biblia, creyeras que Dios dio un don de profecía y lo leerías. Ahora, la mayoría de personas que no creen en el espíritu de profecía es porque ni tan siquiera ha leído un solo libro para comparar si lo que está escrito de verdad es una ampliación de la palabra del Señor. Mi querido hermano, necesitamos tomar la espada del Espíritu. Hoy en los púlpitos uno predica, mira la iglesia vacía, sin Biblia, o sea, la gente está ahí, pero no hay Biblia. Y uno tiene que decir, bueno, saque la Biblia que está en su tableta, en el teléfono, porque uno no ve que no está el libro. Mi queridos hermanos, que Dios nos ayude para que realmente, si nosotros supiéramos cuánto padeció los traductores de la Biblia. Y de paso voy a tener temas acerca de eso en el canal que tenemos. Hemos estado un poco parados, pero ya vamos a comenzar a grabar de nuevo para ver la importancia de la palabra de Dios y cómo esa Biblia llegó a nuestras manos, que hoy hay por todas partes y no la leemos. Quiera Dios que no sea este caso el tuyo y que tú tengas tu Biblia bien marcadita y que estudies y que leas y que realmente puedas investigar, porque dice la palabra del Señor que comer la palabra de Dios nos produce mucha alegría. Muy bien, sigamos adelante. Llegamos, o vamos a leer antes de ir al jueves, una cita del Espíritu de Profecía que está en nuestra elevada vocación, la página número 33, dice, la familiaridad con las Escrituras agudiza la capacidad de discernimiento
y fortifique el alma contra los ataques de Satanás. La Biblia es la palabra del Espíritu, que nunca deja de vencer al adversario. Es el único verdadero guía en todos los asuntos de fe y de práctica. La razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres es que no han hecho de la palabra de Dios su consejero, y todos sus caminos no han sido probados mediante la prueba verdadera. La Biblia nos mostrará el curso que debemos seguir para llegar a ser los herederos de la gloria. ¿Qué dice aquí? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque no estudiamos la palabra del Señor. ¿Por qué el enemigo se fortifica y nos ataca? Porque no estudiamos la Biblia del Señor. ¿Por qué andamos, como dice Santiago, como el mar, llevados de aquí para allá? Porque no estudiamos la palabra del Señor. Hermano, estudiemos la Biblia. Realmente la sierva de Dios tiene cita tras cita, donde nos advierte que si nosotros no estudiamos la palabra del Señor por nosotros mismos, no vamos a poder responder, si estamos vivos en el tiempo del fin, las preguntas que nos van a hacer. Nuestra fe va a ponerse en prueba y el Espíritu Santo nos va a recordar a nosotros lo que hemos estudiado. Así que yo te animo para que realmente podamos entonces ponernos o tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y bueno, llegamos al final de esta lección de la escuela sabática. El día jueves 21 de septiembre dice: practiquemos la oración del campo de batalla. Se nos dan varios textos, el tiempo ha avanzado. Aquí se nos habla en el capítulo 18 de la viuda que era insistente, que venía ante este rey que no temía ni a Dios, dice, pero que dijo: voy a perder la paciencia, así que mejor voy a responder, voy a arreglar este problema. Y entonces el Señor Jesús, después que les cuenta esta parábola, Él dice lo siguiente: y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí se nos manda a nosotros en este día a orar. Dice la lección que no es simplemente una séptima parte de la armadura, es parte de ella. Necesitamos hacerlo. Otros pasajes más nos dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y dice aquí: está siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y tomando esta analogía de las fuerzas militares, el apóstol San Pablo nos dice, según la lección, que hay dos cosas que son importantes a tomar en cuenta. Yo agregué una más, por supuesto. Estamos hablando en base a lo que hemos aprendido del lenguaje militar. Estas son las tres cosas que yo creo que son importantes. Dos la menciona la lección y una la agrego yo. La primera es la amenaza de una batalla espiritual contra una serie de enemigos sobrenaturales. Es terrible y real. Ya estudiamos esto la semana pasada. Tenemos una batalla espiritual, el enemigo es invencible,
ataca por todas partes y nosotros necesitamos estar atentos a esto para no pelear con la esposa, para no pelear con el hijo cuando está bajo ataque, sino tirarnos de rodillas, pedir a Dios que nos ayude, que envíe sus ángeles y el Señor tomará control de esta situación. La número 2 es obtener fortaleza espiritual. Mira, el viernes pasé un día terrible y lo que hice fue pedirle a Dios que me ayudara. Tuve muchas dificultades, estaba bajo ataque el enemigo, pero llamé al pastor de aquí, que está encargado de la iglesia de Surrey, y le dije, por favor, está pasando esto, ora por mí. Y pedí oración, y gracias al Señor pude terminar mi día en paz, porque hay veces el enemigo viene con todo, y la única solución que tenemos nosotros es pedirle al Señor, pero a veces se nos olvida obtener esta fuerza espiritual y queremos luchar por nuestros propios medios. Creemos que el enemigo es ese que está ahí, lo es, porque esa persona humana está siendo utilizada por el enemigo. Pero mis queridos hermanos, nosotros necesitamos orar a Dios para obtener esa fuerza que necesitamos en los momentos de dificultades. Y lo último, si estamos en un ejército, como hemos venido estudiando, los ejércitos de esos hombres grandes que conquistaron reinos, es que debemos obtener la dirección de Dios. Yo encuentro, mis queridos hermanos, que nosotros somos muy livianos en este punto. Nos mudamos por un lado, nos vamos por otro lado, hay veces por trabajo, hay veces por tantas cosas. Yo conozco personas que han estado en un lugar donde han tenido a sus hijos participando del culto, unidos con sus esposos, y de repente reciben un llamado de trabajo en otro lugar y salen corriendo para allá, no se arrodillan. Y yo he visto que es cierto, allá Satanás le tenía preparado un buen trabajo, pero al poco tiempo han perdido a su esposa, han perdido a sus hijos. Mis queridos hermanos, la Biblia dice que hay que ser precavido. Yo no digo que usted no se vaya por un trabajo nuevo, donde usted gane más. Yo le digo que le pregunte a Dios. La Biblia dice en el camino a Cristo que cada día debemos pedirle a Dios qué cosa, que nos guíe, que nos ayude a desempeñar los planes, si son de Dios, o a deshacerlos si no son de Él. Satanás nos pone trampa en el camino. Él nos conoce bien. Entonces, si estamos en un ejército, es porque vamos a escuchar al general de ese ejército. Ese general quiere lo mejor para nosotros. Entonces, la oración, mis queridos hermanos, es para pedirle al Señor que nos guíe día tras día. Y cuando Él nos guía, nosotros debemos obedecerlo, porque Él es el príncipe del ejército celestial y el príncipe también de ese ejército celestial. Sin oración no hay vida. Hay gente que canta y no ora. Hay gente que hace programas y no ora. Hay gente que hace muchas cosas y nunca ora. Yo siempre le pregunto, para tal vez sea malo tentar a las personas, ¿oraste por mí? Oh, sí, yo oré por ti. Pero después indago bien, tú mencionaste mi nombre en la oración. No, ya se pone la cosa más difícil y me dicen, es que yo oro por todo. Yo no le pregunté eso. Yo te pregunté si oraste por mí, si mencionaste mi nombre. Yo conozco pastores que se arrodillan a las 4 de la mañana. Yo sé por qué he orado con ellos y oran por cada nombre de la iglesia, por cada petición. Tenemos un ministerio de oración, se hacen pedidos. Yo me pregunto si de verdad nosotros oramos. El apóstol San Pablo dijo, oren por mí. Y decía con súplica, oremos por todos los santos. Quiera Dios que nosotros realmente podamos orar los unos por los otros, porque la amenaza es real, porque necesitamos fuerza espiritual y porque necesitamos la dirección de Dios. Tengo una cita para terminar en esta mañana, ¿verdad? El estudio que vamos a tener, ya que dice, nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes como lo fue la del antiguo necesitado que pidió pan a medianoche. Será nuestra unión espiritual con Cristo
recibiremos bendiciones acrecentadas, porque tenemos una fe acrecentada. Nuestra parte consiste en orar y creer. Velad en oración, velad y cooperad con el Dios que oye la oración. Recordad que coadjutores somos de Dios. Así que aquí nos dice que nosotros debemos orar fervorosamente. Y la última cita, mis queridos hermanos, es: la unión hace la fuerza. Incluso si pocas almas convertidas actúen en armonía, con gran propósito y bajo una sola autoridad, lograrán victorias en cada enfrentamiento. La lección de la escuela sabática nos da a nosotros las armas para que podamos vencer. Y una de las cosas que se nos pide en esta lección es que podamos estar unidos, podamos orar. Dice aquí, aunque seamos pocos, pero si estamos en armonía, vamos a lograr grandes victorias para el Señor. Dios no necesita multitud. Dios quiere la salvación de todos, pero lo que Dios quiere es personas que estén dispuestas a unirse. Y dice aquí, estar bajo una sola autoridad. No debemos estar como aquel soldado que salió a la guerra, pero que no sabía a qué ejército pertenecer. Así que él dijo: bueno, ni estoy con este enemigo, ni me siento bien con el otro. Así que vino y se puso el pantalón de un ejército y la camisa del otro, y se puso el casco y salió a la batalla. Y cuando lo vieron estos dos ejércitos, los dos le dispararon. No había decidido en cuál ejército estar. Mi querido hermano, decídete a pertenecer al ejército de Cristo. Decídete a ponerte la armadura, toda la armadura del Señor, para que podamos vencer en esta guerra. Aquí dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si hay una cosa que trae duda sobre aquellos que no son cristianos y que visitan nuestra iglesia, es cuando se dan cuenta de que nosotros somos una iglesia desunida. Tendremos que darle cuenta a Dios. La lección preguntaba, lo dijimos, ¿qué podemos hacer para mantener la unidad? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es lo que Cristo hizo aquí en el libro de San Juan: orar para que la unidad sea una realidad en tu iglesia, en el mundo. Me refiero al mundo de la iglesia o a la iglesia en general, ¿verdad? Te deseo, mis queridos hermanos, que esta lección realmente pueda haberte traído edificación personal, que puedas poner en práctica lo que hemos estudiado aquí y que realmente pues pases un feliz día de la preparación. Yo siempre te digo eso porque el día de la preparación es muy importante. Ese día debemos repasar esta lección de la escuela sabática. Yo mismo la vuelvo a escuchar y a repasarla de nuevo. Y que el sábado puedas pasar una experiencia con Cristo Jesús. Que puedas invitarlo para agradecerle por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y que sobre todo en ese día podamos darle gloria y honra a nuestro general, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él viene pronto. Vístete. Yo me voy a vestir con la armadura que Dios ha proveído para ser victorioso. Que el Señor te bendiga y que pases una feliz semana.